Dicen que el mundo ya cambió. No lo entiendo. Y todos dicen cosas distintas. Hay dos caminos. Pero aún no lo entiendo. Tú eres quien lo elige. Todos queremos entender. Todos podemos entender desde el amor. Somos muy jóvenes. Pero somos analíticos. Una comunidad de acciones de amor y respeto. Dale la vuelta en positivo. Jefes, Parejas. Equipos. De ti depende. Familias. gíralo a tu favor. De lo político a lo humano. Creer es más fácil que pensar. De ahí que haya tantos creyentes en otros que pensadores por sí mismos. Bruce Calvert. Informativo G24 presenta De lo político a lo humano. Mentes abiertas, conciencias libres. Porque la política toma las decisiones, pero la humanidad toma las acciones. Lo estamos haciendo. Informativo G24. De lo político a lo humano. Bienvenidos. Y mientras el mundo se sigue moviendo en vientos de tensión, otros lo llaman vientos de guerra, versiones que van de aquí para allá, que te confunden probablemente la experiencia de estar aquí, o como llaman otros, la experiencia 3D, y no sabes muchas veces a qué o a quién creerle. Hoy queremos decirles a ustedes, no descuiden su entorno inmediato, porque de lo contrario podrían entrar a vivir en un estado de infierno. Así que hoy, muy bonito va a estar este programa de lo político a lo humano, gíralo a tu favor. Vamos a estar con Luz Dari Correa, una de las mejores coach de América Latina, con una intención. Sabemos que son tiempos de crisis, ya incluso hablando con ella fuera de cámara recordábamos esa temporada que tuvimos con Dayani Castillo del análisis de los 9 tiempos, donde había mensajes de este tipo, pero otros dirán, no, pero es que la Biblia también lo anunciaba, y otros dirán, sí, y las culturas de los Kogis y las otras milenarias también anunciaban estos tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo y cómo no descuidar tu entorno inmediato para que no te dejes desconcentrar de tu verdadero propósito? ¿Cómo no caer en un estado de infierno? Así que gracias a Luz Dari por estar con nosotros hoy en Informativo G24. Como siempre es un gusto tenerte con nosotros. Esa chispita de luz da equilibrio y que ahora en estos tiempos convulsos yo creo que el mensaje se hace más que pertinente, necesario. Muchísimas gracias, Luz Dari. Ay, gracias a ti, Sandra, y a todos los que nos acompañan en este maravilloso espacio. Y cuando dices luz da equilibrio, es inevitable sonreír porque ha sido para mí un bello momento de verificación que en algún momento de forma inconsciente, consciente, ese usuario luz de equilibrio fluye para servir y para aportar. Pero cuando me siento a darle el sentido, porque soy consciente que cuando lo hice no lo miré, es dar equilibrio en medio del desequilibrio. Entender que para llegar al equilibrio también tenemos que transitar estos tiempos. Entonces, qué rico, Sandrita, poder estar con ustedes aquí acompañándolos y hablar un poco de desequilibrio. Y un desequilibrio que no podemos evitar que a muchos nos genere incluso a veces pensadera, angustia. Otros de pronto no lo procesan y hasta los puede llevar a una angustia existencial. ¿Qué está pasando en los seres humanos en este momento? ¿Cómo lo procesan unos y cómo lo procesan otros? Bueno, esto es muy bello porque es un tiempo que como tú lo estés mirando es perfecto. Entonces aquí de entrada empezamos a repetir muchos de los aprendizajes que hemos tenido en este espacio, Sandra, y es entender el significado del amor. Es que el amor romántico, el amor físico no tiene nada que ver con la invitación que nos hace nuestro Maestro Jesús a transitar estos tiempos, y es entender que la comprensión es el mejor escenario para poder mirar la vida. El punto acá bonito de respetar es que como cada uno de ustedes lo esté mirando, es perfecto porque es una verdad. Es una verdad que sale de algo que está en ti, que te define y que puede ser temporal o no, pero es parte de ti. Entonces, estamos transitando por algo que me encanta llevarlo a esta reflexión, y es que la opinión de los demás, la verdad que hoy estamos teniendo todos frente a lo que el mundo externo nos está mostrando, que además es muy distinta entre cada persona. Total. Tú lo dijiste ahora muy bello en el inicio, y es
si lo miramos desde la mirada espiritual, desde la mirada política, desde la mirada humanista, desde cualquier escenario, desde donde lo estemos mirando, es perfecto. El punto acá es que si llevamos esa realidad a entender que la opinión del otro no es más que una invitación que estamos teniendo a conversar con nuestra sombra. Eso es profundo, Sandra. La opinión del otro es la invitación que me está haciendo a mí, a Luz Dari, a conversar con mi sombra. ¿Por qué? Muy bien. Porque Sí. tú vienes y me dices, bueno, Luz Dari, vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo, y tú me sacas tu verdad. Claro. Y yo siento, porque acuérdate que lo vimos en un programa anterior, que tu mensaje siempre va a ser un activador de la emoción en mí. Yo miro, yo observo esa opinión en mí, y cuando esa opinión en mí me genera rabia, frustración, miedo, incertidumbre, incluso ausencia de futuro, estamos sintiendo que cuál futuro, para dónde vamos, esa angustia de saber que no va a haber un mañana prometedor. Ahí es cuando yo empiezo a conversar con mi sombra, porque la emoción que se genera en mí o con lo que me generan los diferentes canales de información que hoy tenemos en el mundo, me está invitando a preguntarme 3 cosas muy bellas, Sandra, y es: ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Y qué soy yo? Que son 3 puntos de partida que nos permiten no perdernos en lo que hoy estamos viendo como desequilibrio. Me gusta más llamarlo así que llamarlo crisis o caos, porque soy una convencida, como se los dije en un escenario anterior, que todo bajo este universo tiene parte del plan. O sea, que todo lo que está sucediendo es perfecto, es divino, aunque esté mostrándose en un contraste, aunque se esté mostrando a través de la muerte física, de la destrucción, de la desarticulación de estructuras. Entonces, cuando yo tengo claro ese quién soy, cómo soy y qué soy, tengo una mirada neutral a las situaciones, porque todo en la vida carece de significado. El único significado que yo le doy a las situaciones es el significado que nace de esa fuente de información que habita en mí. ¿Tú crees que existen? Permíteme que vamos conversando, claro, para poder darle dinamismo. ¿Tú crees que existe un plan divino? Y te lo pregunto es porque pues ya se había hablado antes, bueno, que existen profecías, otros dicen, no, es que también fue anunciado por las culturas ancestrales, es normal lo que esto está pasando. ¿Qué decimos frente a esto? Yo creo que este es un momento maravilloso para resignificar lo que tú estás expresando en relación a la verdad, porque la verdad no existe como verdad absoluta, pero sí como la verdad individual. ¿A qué me quiero ir con esto para retomar lo que dijiste ahora? Es que si yo miro el mundo desde mi miedo, es real. Es real porque el miedo habita en mí, porque vengo de una historia de dolor o porque tal vez vengo de una historia muy dramática que me conecta todo el tiempo con el dolor. Si yo vengo de una historia de abandono, me conecto con el abandono que se puede ver en el sistema y en el mundo. Entonces, lo que sí existe en este momento es la evolución de la conciencia humana. Y para que haya evolución también tiene que haber muerte. Y para que haya evolución también se tiene que desarticular lo que no esté sustentado en los cimientos del amor. Y muchas de las realidades que hoy vemos afuera están sustentadas en el poder, en el dominio, en la polaridad, en lo bueno y lo malo. Y cuando yo hablo de plan, me refiero precisamente a eso, que toda la humanidad está siendo impulsada a experimentar el desequilibrio, el escenario de polaridad, de fricción, para que nosotros seamos conscientes de que tenemos la capacidad de conectar, la capacidad de unir, la capacidad de reconocer que las fronteras no existen, la capacidad de reconocer que todos somos hijos de la misma fuente, la capacidad de reconocer que solo existe un lenguaje. Lo que pasa aquí, Sandrita, que de pronto es un tema más profundo y no lo quiero dejar por fuera, es que no podemos dejar de reconocer que los seres humanos, siendo parte de ese plan evolutivo, somos co-creadores desde la información que tenemos en nuestra mente. Y si
Y si una gran parte de la población de la humanidad en la mente tiene la rabia, el deseo de controlar, el deseo de tener, de hacer para tener, de tomar el dominio de muchas cosas o de muchos territorios, entonces esa frecuencia es una frecuencia que conecta con otras personas. Claro, perdóname, aquí van a hacer una pregunta que yo sé que es mejor que de una vez la toquemos. Tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Tú dices que entendamos que no existen las fronteras. Eso hace parte de la Agenda 2030, o sea, convencer el mundo de que no hay fronteras. No tiene muchos fans, que digamos, porque hay personas que dicen, no, yo soy de este territorio, yo soy patriota, yo soy nacional de este territorio y respeto a quienes viven en otros lugares del mundo, pero tenemos costumbres diferentes. Respetémonos esas costumbres, respetémonos a todos esos valores que son diferentes, es la diferencia de pensamiento. Y cuando se nos habla de no tener fronteras, de un solo mundo, de un solo gobierno mundial, eso es lo que dispara las alertas, digamos, en toda esta realidad que estamos viviendo. ¿Tú qué opinas de todo eso? O sea, cuando te refieres a que tenemos que aprender que no hay fronteras, ¿tú estás de acuerdo con que haya una unidad mundial, un solo gobierno mundial? Más que meterme en el escenario de unidad mundial y gobierno mundial, yo siempre he mirado el mundo con los ojos del amor. Y lo he mirado desde el entendimiento de lo espiritual, no lo religioso, y es que independientemente de tu idioma, de tu territorio, de tu estructura política, de toda la realidad que vivas en cada uno de los escenarios geográficos, somos hijos de la misma fuente. Nos estamos desequilibrando es porque estamos olvidando de dónde venimos y nos estamos olvidando del quiénes somos. Por eso vuelvo a la pregunta. Si yo no sé que yo soy una fuente de luz, habitando un cuerpo físico con una información, voy a vivir en este mundo, en la ruedita de hámster, que me recuerda que yo vine a tener una casa, a ocupar un lugar en un punto del mundo geográfico donde me dice que hay unas normas, hay unas limitaciones y que en la medida en que se tiene, se puede. Si yo me salgo de la ruedita, entiendo que yo hago parte de este mundo, pero no tengo que ser lo que el mundo me muestra, porque reconozco que soy una hija perfecta de la fuente, como tú la quieras llamar, fuente, energía, universo o Dios o del Padre. Y cuando yo miro desde ahí, Sandra, ahí es cuando yo invito a que seamos consecuentes con lo que llamamos mundo espiritual, porque estamos transitando por un momento de la humanidad donde siento que la única fuente de información que nos va a permitir trascender esta historia, este fenómeno que se pueda estar viviendo desde lo social, es el ir adentro a reconocer el potencial que nosotros tenemos para transformar nuestra forma de mirar el mundo y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Porque hablamos mucho de la frontera, pero la frontera geográfica o la frontera del espíritu, porque a mí nada me limita servir y contribuir a lo que hoy el mundo está necesitando, que es cada día más almas conscientes de que somos almas y que tenemos todo el poder de transformar desde la mente el inconsciente colectivo, que es el que nos está gobernando hoy desde el miedo. Podemos estar en casa en modo pausa transmitiendo el miedo. Claro, y por eso quería hacerte esta pregunta, porque yo creo que es crucial que dejemos claro en este programa que se está hablando desde el punto de vista interno, espiritual, si se quiere ver, y que no estamos tratando el tema geopolítico, porque ya estaban en el chat diciendo, ¿cómo que sin fronteras? O sea, no estamos hablando del término geográfico, ni el tema político, estamos hablando del tema interior. ¿Cómo no perder tu centro en un momento tan álgido del mundo, donde te llegan versiones de aquí, de allá, y que tú a veces ya no sabes ni siquiera qué creer? Dari, precisamente,
Cuando llega todo este bombardeo de información que genera desequilibrio y que muchas personas están terriblemente asustadas, como tú lo acabas de decir, están en modo pausa en su casa y están transmitiendo miedo porque resulta que acabaron de ver un noticiero donde todo esto está en el acabose, luego se va a la mesa, al comedor, a compartir con sus hijos, con su esposo, con la familia, diciendo, qué miedo, esto ya se acabó. ¿Cómo no entrar en ese estado de infierno? Me encanta hablar de ese estado de infierno, porque es perfecto, es el resultado de lo que estamos haciendo hoy con nuestra mente viajera. Nuestra mente viaja al pasado o viaja al futuro. Nuestro cuerpo está en el presente. Entonces, este momento, este tiempo, esto que estamos viviendo desde la afuera, no podemos negarnos que es la proyección de lo que tenemos en la mente. Entonces, la conducta del ser humano está condicionada, Sandrita, por 5 momentos determinantes de nuestra vida. Y es importante en esa invitación de ir adentro, de trabajar en nuestro proceso de mismidad, reconocer esos 5 momentos de tu vida, qué clase de información te suministraron, porque eso es lo que hace que hoy tú te esté llevando a ti a ver el mundo o a comportarte con el mundo que hoy estás transitando. Yo se los voy a recordar de una manera muy rápida y en algún otro momento los podemos profundizar. En el momento en que te separas del vientre de la madre, que te cortan el cordón umbilical, el momento de la concepción, el momento del parto y la temprana infancia, que puede ir hasta los 7 o los 14 años, dejan en tu cuerpo físico una memoria que hace que hoy condicione tu conducta, la forma como el adulto se comporta. Y también te deja una información que es lo que hoy llamamos la personalidad, el cómo se comporta Luz Dari, el cómo Luz Dari ve el mundo. Entonces, esos momentos de tu vida, si no fueron momentos en el marco del amor, bebé concebida, con amor dentro de un hogar, con un plan, un nacimiento con sentido, o si al contrario hubo mucho drama o mucha dualidad, eso es lo que hace que hoy el adulto viva a través de la experiencia que se ve en el afuera. Por eso la invitación que yo hago es a que veamos este fenómeno de opinión como esa posibilidad de influir en ese proceso de mismidad. ¿Qué quiere decir eso? Es que lo que está pasando afuera, yo lo puedo mirar desde un punto emocional que me permita verificar, Luz Dari, estoy perdiendo la paz. Luz Dari, no estoy durmiendo bien. Luz Dari, no estoy cuidando mi cuerpo, me estoy sintiendo ansiosa. Y eso no me dice, el mundo se está acabando, afuera están pasando muchas cosas, sino que lo que me dice es, wow, esto me está influyendo para decir, Luz Dari, ocúpate de ti, porque cuando tú cambias, afuera todo cambia. Y me voy a lo que tú me estás compartiendo como oportunidad de reflexión. Me concentro en el momento presente para sentarme en ese comedor a disfrutar de mi hija, de mi pareja, de mi compañera, de mi amigo. Estoy en mi entorno laboral dando lo mejor de mí para sacar adelante mis retos o los procesos que tenga y entiendo la opinión de la afuera como la influencia perfecta para hacerme cargo de lo que está pasando conmigo, porque también estamos jugando a sabotearnos y a responsabilizar a los medios de comunicación, a las redes sociales, a todo lo que se está viviendo afuera, responsabilizándolo de lo que está pasando adentro. Lo que está pasando adentro es que yo no me he hecho cargo de ese quién soy, cómo soy y qué soy, que son 3 preguntas fundamentales para asumir en este momento de la vida. Crucial, crucial esto. Además, porque dices algo muy bello, o sea, de pronto en ese no resuelto de preguntas que tiene cada uno consigo misma sale de canal en canal, de chat en chat, buscando sacos de boxeo. Y aunque la persona o los medios o las redes o lo que sea están simplemente informando, están descargando su rabia, su angustia, su lo que sea, con todo el mundo, incluso con los otros con los que comparten a veces algún chat. Pero
ahí haces una reflexión muy bonita, dices, ¿por qué no se concentran para evitar caer en ese estado de infierno donde probablemente es el miedo el que los lleva a hacer eso? Concentrarse en el presente. Ok, eso está pasando allí, efectivamente tenemos una empatía por el dolor con el otro y nos duele, pero si yo permito que todo ese drama se venga a mi presente, donde no está existiendo esa situación y me sabotea, como tú dices, el momento con mi familia, en fin, con los amigos o con el profesor, no sé, llámalo tú como quieras y como sea que viva la gente. Entonces, ¿cómo poner ese filtro para decir, sí, siento empatía por el dolor humano que está viviéndose en el mundo, pero cómo no dejar que eso afecte el entorno inmediato para que no entres en ese estado de infierno? Mira, Sandra, aquí hay algo muy bello y me encanta quienes se puedan mirar a través de el ejercicio que tú hiciste. Si yo miro lo que está pasando afuera con empatía y entiendo el dolor del otro, entiendo el proceso dramático que pueda estar viviendo el otro y eso no me quita mi paz, quiere decir que yo estoy mirando esa situación desde la adulta, sana, consciente, que se da cuenta de. Cuando yo miro esa realidad y pierdo mi paz, me salgo de mi centro, me desequilibro y empiezo a vivir todas esas emociones, es un regalo. Es un regalo, porque esa situación me está mostrando algo en mí que yo no he trabajado y está conectando con la niña herida, está conectando con mi sombra. Entonces, esa tarea, en vez de quedarme ahí sintiendo que esto me está dañando, me vengo al interior y digo, esa tragedia o esa situación, ¿en qué se parece a mi historia? ¿Yo cómo puedo conectar esa historia con una parte de mi historia? O sea, esa injusticia que yo estoy viendo afuera, ¿qué clase de injusticias representan en mi historia? Y puedo venir a darme cuenta que el fenómeno de afuera solo me está mostrando un reflejo de algo interno que yo no he revisado, de lo que yo no me he hecho cargo y que aún lo miro desde esa sombra, desde ese dolor. Yo quiero reflexionar con ustedes algo que sé que tal vez puede sonar muy fuerte, pero es que todo lo que está pasando afuera, Sandra, me pertenece. Todo lo que está pasando en este momento en el mundo nos pertenece, porque no estamos separados, hacemos parte de esta red planetaria del inconsciente colectivo y de alguna manera el estar conectados nos lleva a tener un grado de responsabilidad. Entonces es muy lindo cuando yo me veo, me hago consciente de que estoy conectada con esa realidad y que cuando miro la realidad desde el observador del amor, yo le aporto a la transformación de la situación. Y cuando miro la realidad desde el miedo, amplifico el miedo y la realidad que se está viviendo en ese otro lugar. Entonces, en los dos escenarios soy responsable y en un escenario estoy sumando a la transformación y en otro escenario estoy amplificando la realidad que se está viviendo. Cuando yo veo eso desde el miedo y desde la angustia, lo bonito es vengo acá a revisarme y hacerme cargo de la emoción y comprender que hay tareas pendientes por hacer en mí. Claro, y no hay que desconocer que en momentos de algidez también suelen existir situaciones donde se acude a mover las emociones de las masas para amplificar ese efecto que algunos necesitan u otros necesitan. Por eso es tan importante esta conversación que estamos teniendo contigo, donde en momentos de algidez hay que cuidar mucho las emociones para luego ir y verificar aquí y allá. No vaya a ser que solo probablemente por una emoción o porque me trajeron una imagen que me despierta una emoción y que a lo mejor no sabemos si tiene el contexto completo, ¿sí? Porque también hay que desconfiar en estos momentos donde hay una situación tan álgida, donde la información se bombardea, se cambia cada determinado tiempo. Hay que cuidar las emociones antes de reaccionar. Yo te quería preguntar algo. Ahorita mencionaste algo que me pareció muy bonito. Cuando decías, todo este tipo de
desequilibrio que se da con las emociones que se disparan o a partir de una imagen o de una incertidumbre o de la empatía con el otro, generalmente son aspectos que no se han resuelto consigo mismos. Estamos en un mundo donde nos hablan de fronteras, de guerras, de polarización y demás. Las noticias tratan de mover emociones, estas emociones despiertan pasiones, caemos en la dualidad. Yo quisiera decirte, desde esa mirada que tú tienes como concepto universal, espiritual, de evolución, ¿qué les dirías a ellos? Me encanta esa pregunta. Es algo muy bello y lo voy a conectar con todo lo que dijiste, Sandra, y es que cuando tú me conociste y cuando me acerqué a todos ustedes por medio del canal G24, no sé si lo recuerdan, les dije, no me crean nada de lo que voy a decir en este canal, permítanse verificar. Y creo que este es el momento de la verificación. Nosotros vinimos a este planeta no a encontrar un propósito, porque el propósito ya está definido desde el momento en que llegamos y es aprender a ser felices por nuestros propios medios. Pero para aprender a ser felices por nuestros propios medios en un planeta donde siempre vamos a estar polarizados, siempre vamos a ver el blanco y el negro arriba y abajo, estamos llamados es a verificar. Y el proceso de verificar nos está llevando a que seamos conscientes y transparentes desde dónde vivimos esta experiencia humana. ¿Desde dónde la podemos vivir? La podemos vivir desde la preocupación de lo que para nosotros es importante, que los demás piensen de nosotros, o lo que yo quiero que los demás piensen de mí, o lo que yo piense de mí. Son 3 escenarios por los que hoy está transitando el ser humano. Lo que yo quiero que tú pienses de mí, Sandra, lo que yo creo que tú piensas de mí y lo que yo pienso de mí. Entonces es el momento de desarticular el afuera, la necesidad que yo tengo de agradarte o lo que para mí es importante saber de lo que tú opinas de mí y que me vaya a esa realidad de saber Luz Dari, ¿qué piensa de Luz Dari? Porque no es lo que me dicen los medios, ni lo que me dice mi familia, ni lo que me dicen mis entornos laborales, sino que aquí lo que importa es lo que cada ser está pensando de sí mismo, es lo que le está sumando y restando a su experiencia de vida y desde ahí la estamos expandiendo al universo. Yo siento que este es un escenario perfecto para reconocer que somos los adultos sanos, que sabemos quiénes somos, los que elegimos la paz y el bienestar y la serenidad como opción de vida. Así que para mí esto es inevitable no poner la analogía de Jesús, porque en medio de toda su experiencia, que quienes son seguidores de su palabra la tienen más clara que yo, pero su experiencia de vida nos mostró que independientemente de que fue juzgado, de que pasó por la violencia, la humillación, el maltrato, tenía clarísimo quién era él y que nada nos podía dañar. A nadie dañamos en este planeta. Nos dañamos nosotros. Nos dejamos. Con lo que pensamos de nosotros y con lo que pensamos del mundo. Entonces, eso que tú me preguntas es como la invitación que yo me hago todos los días. Es Luz Dari, ¿desde dónde vas a vivir este día? ¿Desde el deseo de lo que los demás piensen de ti? ¿O desde el deseo de querer saber el otro qué es lo que piensa de ti? ¿O desde lo que tú piensas de ti? Te levantas con la convicción de quién eres y das lo mejor de ti, aunque afuera se muestre el desequilibrio, yo logro estar desde un punto emocional neutral. Y eso no quiere decir que yo no sienta miedo, que yo no sienta impotencia, que yo no sienta frustración o todas las emociones que nos puede estar mostrando este momento. De hecho, hace poco tembló y sentí miedo. Y dije, wow, somos una pequeña partícula en un planeta que tan solo con un movimiento de su fenómeno, de su estructura geográfica natural, hace que como especie yo pueda desaparecer
Y luego sentí la paz cuando dije, bueno, desaparece mi cuerpo, pero me libero de la materia y en espíritu continúo mi experiencia de vida. Esto Pero es eso es profundo. y es liberador. Es que hace unos días estuve en el mar y bueno, pues en Desafiados, aquí en Informativo G24, hemos estado haciendo seguimiento de los movimientos telúricos que han estado activos, de los volcanes que se activan, de algunas alertas de tsunamis. Y yo decía, oye, ¿y qué tal que esté en este momento y que se venga un tsunami? Y al final me pasó un poco lo que tú dices, como, bueno, pues así era y así estaba escrito y es tan liberador porque tú sientes como que, bueno, el día que te toca, te toca. Así que lo importante es vivir bien antes de. ¿Qué me Sí. ibas a decir? Que aquí viene un reto interesante y es un reto que sé que lo han hablado mucho con Jaiber y que tiene que ver con la determinación para ser entrenadores de nuestro cerebro. Y es que si tú te quedas ahí rumiando que el mar posiblemente se pueda despertar y se genere un tsunami, tú le das el control a tu cerebro reptil, que es el que activa toda esa frecuencia de supervivencia y te domina el miedo y te pierdes El paseo, qué del tristeza. paseo y te pierdes del estado de conciencia pura para estar en ese lugar. Es lo que hoy nos está pasando como humanidad. Entonces tú ves la imagen, tú ves la noticia, tú escuchas el comentario de la situación y yo me pierdo de estar en presencia pura porque dejo que mi cerebro reptil en ese estado de supervivencia empiece a maquinar y a bombardear esos niveles de cortisol que me estresan y que van generando también unos reflejos muy bellos y muy memorizados en el cuerpo, donde yo me colapso y digo, ¿qué pasa acá? Perdí O el empiezas sentido a pelear o empiezas, en a fin. defenderte, Okey. a reaccionar. Entonces este camino es o reaccionas o actúas. Entonces la reacción es un proceso biológico, automático, condicionado por toda la memoria de dolor que tú tienes en tu cuerpo. Cuando tú reaccionas, lo que haces es amplificar la sombra y generar ese mismo efecto negativo que podemos ver en todos los panoramas que cada uno se pueda estar encontrando. Cuando yo no reacciono, sino que actúo, me observo, respiro, gestiono la emoción, no responsabilizo el afuera, me hago cargo y lo que hago es amplificar la posibilidad de la transformación de la experiencia. Todo lo que estamos viviendo es un reflejo de lo que tenemos en la mente. Entonces aquí nos podríamos hacer es una pregunta bien interesante. El reto es preguntarnos qué es lo que hay en la mente de la humanidad. Si es que en la mente de la humanidad todavía nos falta hacer un trabajo grande para instalar ese pensamiento de Dios. Cuando yo digo pensamiento de Dios, me voy a ese pensamiento que es capaz de comprender, de aceptar y de servir, haciéndose cargo de su proceso individual, de vivir en el reino de los cielos, que no es un lugar geográfico ni metafórico, sino un estado de paz y de serenidad que se elige desde el adulto, que se hace cargo de su proceso y que no está afuera queriendo salvar, sino adentro queriendo participar. Y ni toma de pronto una posición apasionada aquí o allá, sino que mira todo como un observador y simplemente trata de dar lo mejor de sí, a ver si eso le ayuda a otras personas también a que hagan sus búsquedas, sus preguntas y que las resuelva. Esa es la intención. Yo quisiera preguntarte algo, porque mencionabas ahorita el tema de la postura pasiva que a veces tenemos, es decir, como que afuera te están ofreciendo una serie de información y tú estás ahí juiciosito solo recibiendo y ni siquiera te das a la tarea de verificar. Pero no solo eso, lo más grave es que permites que de pronto ese contenido llegue y te contamine y, como tú dices, te active esos niveles de cortisol y empieces angustiado. Hablemos un poquito de eso. ¿Desde qué punto de vista debo de vivir este mundo o este momento para que no me angustie de tal manera como lo estás viendo incluso con las personas que te consultan? Me encanta porque en estos días hablábamos de la fe. Claro. Entonces yo tengo fe que todo cambiará y de hecho hasta hay canciones, ¿cierto? Claro. La ponemos y bailas. Yo tengo fe que todo cambiará. Claro, yo tengo fe que todo... Te la sabes. Claro, Me encanta. por La supuesto. fe.
La fe, Sandra. Ah, Es, incluso en estos días alguien me llamaba y decía, perdí la fe. Y yo, wow, ¿cómo es eso? Cuéntame duro. cómo es eso. Cómo es perder la fe? Y jugando con las palabras les decía, miren, la fe es una acción creativa. Y aquí voy a contestarte esa pregunta, Sandra, y me disculpas si me apasiono, pero es que quedarme aquí sentada contaminando mi mente con unas semillas de dualidad y de fricción, lo único que están haciendo es ser un campo fértil, amplificar exactamente lo mismo que está pasando afuera. Nosotros somos una fotocopiadora. Nosotros estamos experimentando afuera la fiel copia de lo que tenemos en la mente. Entonces, si tú sigues alimentando tu mente de pensamientos negativos, de creencias negativas, esa es la experiencia que tú vas a ver afuera. Alguien me decía en estos días, ¿en qué mundo vives? Y yo le decía, en tu mismo mundo, solo que lo miro de una manera diferente. Entonces, si yo pienso diferente, siento diferente. Y si mis emociones son neutrales, pues mi forma de hablar y de comunicar el mundo también es diferente. Entonces, cuando yo hablo de la fe creativa con acciones creativas, me refiero que yo sentada viendo la TV, orando o estando en una dinámica pasiva, yo no voy a cambiar la realidad. Yo voy a cambiar la realidad cuando yo tenga una fe sustentada en acciones creativas. Y esas acciones creativas tienen que ver con el movimiento, porque si yo soy energía en movimiento y no me muevo, y no actúo, y no cambio, y no me levanto temprano, y no cambio mi alimentación, y no cambio mi forma de pensar, y no cambio mi forma de manejar los residuos de la basura, y no cambio esas pequeñas acciones que nadie me ve cuando yo las hago, no estoy aportando. Al contrario, estoy de forma pasiva amplificando el campo de energía que hoy podemos estar teniendo denso, cargado de miedo. Entonces, yo sí invito a la acción creativa. Y a la acción creativa no es salir a manifestar y a gritar y a hacer polémica o entrar a las redes sociales a instalar verdades. Es que lo que tú haces cuando nadie te ve, que le suma a la existencia, que acelera la vida de las personas, que prolonga la vida de las personas y del planeta, es lo que hace que la fe creativa sea sustentable. De lo contrario, es ser parte incluso del colectivo. Fe, oración y acción, sobre Y todo esa acción. parte de la acción y la disciplina es muy, muy importante. Así Esa es. fe es crucial. Bueno, muchas personas ya en ese bloque final prometimos hablar de esa ansiedad, de esa angustia existencial que están teniendo muchas personas con todo lo que está pasando en el mundo. Hemos visto que se han incrementado los índices de depresión, pero se han incrementado también intenciones de suicidio. Es muy lamentable, pero hay que decirlo. ¿Qué hacer si eres una mamá, una hermana, una novia, una esposa de alguien que tú ves que perdió la desolación o que, como tú lo acabas de mencionar, dice, perdí la fe o perdí la ilusión de vivir? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, Sandrita, para mí esta es una invitación muy seria, porque estamos hablando con la psiquis, estamos hablando con la mente del ser humano y finalmente aquí hay varios llamados. Yo quiero hacer varios llamados. Lo primero es a entender la sabiduría de la depresión. Estar deprimido, como lo decía el cantante que me encanta, poeta Facundo Cabral, es estar distraído de ese quién soy yo, de esa grandeza, de esa fuente inagotable de recursos que yo tengo. Es posible que yo tenga una depresión clínica y que esa depresión clínica tenga que ver con la descompensación de algunos químicos de mi cerebro y que eso me lleve de pronto a atender temas de mi tiroides, atender temas de litio, atender temas de esos químicos que regulan mi sistema nervioso central. Pero también es importante atender esa depresión silenciosa que hoy podamos tener, incluso esa depresión que no queremos reconocer. Hay alertas importantes para tener en cuenta en nuestro proceso individual, incluso con nuestros seres cercanos. Cuando perdemos el apetito, cuando hay alteraciones en nuestro sistema de alimentación, cuando se altera nuestro sueño, cuando nos levantamos y sentimos que no hubo un sueño reparador,
cuando estamos muy irritables en relación con el otro, incluso con nosotros mismos, es importante empezar a observar esas alertas que nos están diciendo que hay algo que no está funcionando de forma equilibrada en nuestro organismo. Estar deprimido no es estar mal, no es estar loco, no es estar enfermo, tampoco para excluirnos, pero la depresión sí es un escenario donde si no nos estamos acompañando, es posible que cada día estemos más retraídos a vivir ese momento presente y a entender la realidad tal y como es. Si tú estás viviendo estos síntomas, yo hago llamados a desarrollar esa inteligencia biológica, a consumir agua, a hacer actividades físicas, a tener alimentos más solares, y cuando yo digo alimentos solares es consumir alimentos crudos, todo lo que venga de la tierra o que caiga de los árboles, que nos permita conectarnos, enraizarnos, empoderarnos un poco más de nuestro cuerpo físico y empezar a buscar en qué momento le perdimos el sabor a la vida. Este momento es un momento perfecto para decirle a tus hijos que sí existe el futuro. Este es un momento perfecto para decirle a todos estos empresarios y a todos estos líderes de las empresas que las empresas hoy se están transformando, pero porque van para un mejor puerto, porque transformarse, integrarse, incluso hasta morir para volver a nacer es parte del cambio natural de lo que el ser humano dentro de su hacer requiere vivir para experimentar. Estar triste está bien, porque es mirar el mundo de una manera diferente. Así que no es un escenario para castigarnos, para aislarnos, para juzgarlos. Al contrario, es perfecto porque, Sandrita, yo creo que es el escenario donde realmente nos preguntamos, voy a repetirlo, nos hacemos preguntas profundas, porque cuando estamos en la euforia no nos preguntamos quién soy yo. Cuando yo vivo la tristeza, me pregunto ¿para dónde voy? ¿Qué sentido tiene este proceso? Así que vivamos este momento, si se está transitando desde la tristeza, con la caricia humana, que es una invitación que hice en estos días, Sandra, en un programa, y es abracémonos, contestémonos las llamadas, contestémonos los WhatsApp, respetemos la opinión del otro, amemos la herida del otro. De hecho, le decía a alguien muy bella, no te angusties porque no hay una persona a tu lado. Alguien llegará también y amará tu sombra y te ayudará a ponerle luz a tu sombra. Dejemos esa carrera maratónica de ser iluminados, perfectos, espirituales, porque en medio de la tristeza, de la sombra, también podemos sentir el abrigo del amor del otro. Y creo que este es un escenario perfecto para acompañarnos, para vivir desde un principio del cooperativismo. Y es que solos estamos llegando muy rápido a los lugares que cada uno quiere, pero juntos podemos llegar lejos a la cima de la montaña de la paz, de la serenidad, incluso del progreso y de esa prosperidad que todos nos merecemos. Así que estar sintiendo es perfecto porque estamos vivos. Lo importante es que si se prolonga la emoción, tengamos la posibilidad de levantar la mano a un amigo, a un familiar o a alguien que te sea una guía de apoyo para que te ayude a entender la dimensión de esa emoción y cómo trascenderla de una manera armoniosa, sin juzgarte y sin hacerte daño. Luzda, me encanta todo esto que acabas de decir. Recuerden, Luzda Equilibrio en Instagram. Pero miren, vamos a escuchar un poquito para ver cómo van esos likes. Acuérdense que Luzda es la niña de la cumbia. Así que vamos a escuchar esto y vamos a ver cómo van esos likes. Vamos a subirlos porque hoy hemos tenido una charla muy interesante. Vamos. Súbelo, Dari. Vamos. No le dio pena bailar en el restaurante y hoy está muy quietecita. Hoy sí puede bailar. Bueno, está bien, bailar. Ay, y en estos días alguien me escribió que si sí bailaba reggaetón. A ver, suban esos likes todos jamás. Regálanos un like que es importante. A vivir en el estado del cielo. Exacto. Con los deditos arriba. La cumbia de la paz. Ay, me gusta. Y del amor.
Literal, vamos subiendo, así como les gusta. ¡Uepa! ¡Upa pues! Súbelo. Todos jamás. Luz Dari nos va a decir qué es un codo. Gracias, muchas gracias a toda la comunidad de analíticos que nos ayudan a alcanzar esta meta subiendo los likes que son importantes para abrir más la transmisión y para que esto llegue a otras personas. Vamos llegando al minuto final, entonces, Dari, hoy hemos querido hablar contigo por 3 razones básicas. 1, el futuro sí existe, aunque estemos en tiempos donde la información pretendan decir como que no hay, ¿cómo se dice?, proyección por venir, o sea, tranquilos, el futuro sí existe, pero tú y cada uno tiene una responsabilidad importante en esa decisión. Todos nosotros, digamos, somos los que decidimos a qué le prestamos más la atención. Claro que hay que tener empatía, es muy importante tener empatía, estar atentos a ayudar al otro, a la realidad del otro, pero que eso no te haga entrar en un estado de infierno en tu propio entorno. Y lo otro es cuidarse de no volverse irritable en estos momentos producto de esta incertidumbre, ni mucho menos perder la fe en vivir. Te dejo un minuto con ellos para que les des tu mensaje final. Gracias, Sandra. Somos de los lugares donde habita nuestro corazón. Y si ese lugar donde habita tu corazón es el lugar donde das lo mejor de ti, donde te dispones a observarte, a hacerte cargo de tus emociones, a hacerte cargo de tus pensamientos, pues ese es el lugar que tú estás expandiendo. El futuro existe, pero el futuro es la construcción de tu presente. Así que todo lo que tú hagas hoy, lo que tú decidas pensar del hoy y lo que tú decidas sentir con lo que está pasando en este momento es lo que está construyendo ese futuro. Si yo soy parte de ese colectivo, tengo una invitación hermosa y es hacerme cargo de lo que yo estoy sumando a ese colectivo. Que tus palabras estén cargadas de amor, que tu mirada sea una mirada de humildad, y creo que este es el tiempo de la rendición para comprender que somos mucho más que un cuerpo, que somos mucho más que un título, que somos mucho más que un cargo, que somos mucho más que el dinero que hay en tu cuenta y que somos una fuente inagotable de recursos sumándole a la experiencia humana, que seas un portador de huellas, que seas un portador de expansión de amor y que donde quiera que tú estés dejando siempre ese mensaje para que desde ahí seamos portador de ese futuro y de ese nuevo camino que nos merecemos todos recorrer. Muchas gracias por ser parte de este espacio. Sandra, a ti también por invitarme. Para mí es maravilloso y de nuevo les digo que este es el tiempo del reconocimiento y no de la verdad absoluta, así que verifiquen, tengan un filtro en sus oídos, tengan un filtro. Yo siempre le digo a mi hija, mirar de una manera más profunda, con una lupa luminosa, te permitirá ver la verdad del amor y no la verdad del miedo. Excelente. Ahí está. Luz da Equilibrio. La pueden encontrar en Instagram. Es Luz Dari Correa, una de las mejores coaches de América Latina y con quien estamos muy agradecidos por acompañarnos hoy en Informativo G24. Un beso y un abrazo, Luzda. Siempre esta es tu casa. Y bueno, estamos pendientes para hablar sobre el efecto Pigmalión. Yo creo que va a ser importante en estos momentos. Así es. Nos vemos pronto. Así es. Gracias, Dari. Ahí está, Luz da Equilibrio. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. A nuestros nuevos suscriptores, bienvenidos. Si todavía no se ha suscrito, yo lo invito para que lo haga y active la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos. Seguimos con nuestro Radar al Mundo, nuestras píldoras de Informativo G24, nuestros análisis de lo político a lo humano y algunos radares también donde hacemos específicamente cubrimiento a elecciones en Colombia. Así que gracias por estar con nosotros. Nos vemos Dios mediante mañana a las 10 de la noche y estén
estén atentos a las notificaciones en caso de que ocurra algo extraordinario. También pueden participar con nosotros en nuestra sala de opinión en Telegram. Nos busca así, Informativo G24, sala de opinión. Allí se respeta toda la libertad de expresión, así que bienvenidos en esta sala de interacción con ustedes. Y recuerden que el estar con nuestro foro privado, donde vamos a estar hablando sobre todo el tema de luces y sombras de las 5G, las conexiones, los puntos, los efectos. Vamos a tener un ingeniero en telecomunicaciones y una especialista médica. Vamos a hablar de todo en ese foro privado. Suscríbase, ahí está abajo en la descripción del video el link de Patreon, así que lo esperamos por allá. Besos y abrazos a todos ustedes, gracias a nuestro equipo de moderadores, gracias a todos y cada una de las personas que se conectan siempre con nosotros. Mañana nos vemos. Chao, chao.